veces las palabras más devastadoras llegan en los momentos más inesperados. Valentina había dedicado más de 3 décadas a su matrimonio, convencida de que la estabilidad era sinónimo de felicidad. Pero el día que cumplió 55 años, su esposo le dijo algo que rompió no solo su corazón, sino también la imagen entera de su vida. La historia de Valentina podría ser un espejo para muchas de ustedes que han entregado todo sin saber lo que han perdido en el camino a sí mismas. Hola a todas y todos. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy les compartiré una historia que, estoy segura, tocará fibras profundas en el corazón de muchas mujeres. Si este relato resuena contigo o con alguien cercano, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quien más lo necesite. Cada visualización ayuda a que más mujeres se sientan acompañadas en sus momentos de transformación. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de traición, aunque comienza con una. Es un viaje de reconstrucción, de autodescubrimiento y de cómo el dolor puede a veces abrir la puerta a una libertad que nunca imaginamos posible. A través del abandono, Valentina encontró algo más valioso que un matrimonio, su verdadera identidad. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Esta no es una historia para generar lástima ni buscar culpables. Es el testimonio de una mujer que, al verse obligada a comenzar de nuevo, encontró en su soledad una fuerza que nunca supo que tenía. Y quizás, al escucharla, tú también descubras un poco más de ti. 30 años, 3 décadas preparando su café exactamente como le gustaba. No demasiado caliente, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. 30 años planchando sus camisas con el cuidado que merecía un tesoro. Había construido mi vida alrededor de Antonio, primero como su novia, luego como su esposa y finalmente como la madre de sus hijos. Mi identidad estaba tan entrelazada con la suya que ya no recordaba dónde terminaba él y dónde comenzaba yo. Nuestros 2 hijos, Martín y Lucía, ya habían formado sus propias familias. Martín, abogado como su padre, vivía en Barcelona con su esposa francesa. Lucía se había mudado a Chile siguiendo a un amor que resultó efímero, pero había encontrado su vocación como restauradora de arte. Yo me había quedado sola en Madrid, en esa casa demasiado grande que guardaba los ecos de risas infantiles que ahora solo existían en fotografías amarillentas. Antonio y yo vivíamos una rutina perfectamente coreografiada. Desayunábamos juntos cada mañana antes de que él partiera a su bufete de abogados. Yo me quedaba en casa, limpiando espacios ya impecables, cocinando para 2 personas platillos diseñados para 6, como si inconscientemente esperara que nuestros hijos regresaran un día. Las tardes las pasaba en mi pequeño taller de pintura, un hobby que Antonio había fomentado con una condescendencia que solo ahora reconozco. Los fines de semana visitábamos a nuestros amigos de siempre, parejas que, como nosotros, llevaban décadas juntas. Hablábamos de política, de los hijos, de viajes planeados que nunca realizaríamos. A veces, mientras todos reían por algún chiste que Antonio contaba con su característico encanto, yo me sorprendía observándonos desde fuera, como si fuera una extraña, presenciando la vida de personas que no conocía realmente. En nuestro aniversario número 28, Antonio me regaló un collar de perlas. Para la mujer perfecta, dijo al ponérmelo. Recuerdo haberme mirado al espejo y no reconocer a esa mujer de ojos apagados que me devolvía la mirada. La perfección, descubriría después, había sido mi prisión. Ser la esposa ideal significaba haber enterrado a la mujer que alguna vez soñó con estudiar arquitectura, que quería viajar sola, que deseaba bailar hasta el amanecer. Las primeras señales estuvieron ahí, pequeñas grietas en el muro de nuestra cotidianidad. Antonio empezó a llegar tarde sin avisar. Su celular, antes siempre a la vista, ahora tenía contraseña. Comenzó a hablar de retirarse, de cambiar de aires, frases vagas que yo interpretaba como un deseo compartido de viajar juntos. Durante las cenas,
El silencio crecía entre nosotros, ya no como un espacio cómodo, sino como un abismo insalvable. Una noche, mientras lavaba los platos, encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta. Un restaurante que no conocía, 2 copas de champán, una cuenta pagada a las 11 de la noche de un martes en que supuestamente había tenido una reunión de trabajo hasta tarde. No dije nada. Guardé el recibo en mi joyero, junto a las perlas que ya casi nunca usaba, y seguí fregando con más fuerza de la necesaria. Mi madre siempre decía que el matrimonio era un trabajo, que el amor cambiaba con los años, pero no desaparecía si uno se esforzaba lo suficiente. Así que me esforcé más. Preparé sus platos favoritos, rejuvenecí mi guardarropa, sugería planes de fin de semana que sabía que le gustarían. Durante un tiempo pareció funcionar. Antonio volvía a llegar temprano, me besaba en la frente al despedirse, me traía pequeños presentes sin motivo aparente. La ilusión de recuperar lo perdido duró exactamente 3 meses y 18 días. Fue entonces cuando compré un pastel de cumpleaños, puse 55 velas y esperé a que Antonio llegara para celebrar juntos. Llevaba un vestido nuevo, rojo como el que usaba cuando nos conocimos. Me había esforzado con el maquillaje, intentando disimular las líneas que el tiempo había dibujado en mi rostro. Quería que me viera como la mujer de la que se había enamorado, no como la compañera de costumbre en que me había convertido. Llegó a casa con un ramo de rosas y una expresión que no supe descifrar. Cenamos en silencio, un silencio distinto, cargado de palabras no dichas. Cuando traje el pastel y encendí las velas, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era crueldad, ni siquiera indiferencia. Era peor, era lástima. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que separaron mi vida en un antes y un después. Valentina, ya no te amo. Hace tiempo que no te amo. El mundo se detuvo. Las velas siguieron ardiendo mientras Antonio explicaba algo sobre encontrarse a sí mismo, sobre una asistente en su oficina que lo hacía sentir vivo de nuevo, sobre cómo yo merecía a alguien que me amara de verdad. Palabras que resbalaban sobre mí sin penetrar, como agua sobre aceite. Solo podía pensar en todos esos años perdidos, en la vida que había construido sobre una mentira, en cómo había desaparecido dentro del papel de esposa perfecta. No lloré, no grité, no supliqué. Una extraña calma me invadió mientras las velas se consumían, derritiendo la cera sobre el glaseado rosa del pastel. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pregunté. 2 años, respondió él, como si confesar la extensión de su engaño fuera una forma de honestidad que mereciera reconocimiento. 2 años viviendo con un extraño. 2 años siendo la última en enterarme de que mi matrimonio había terminado mucho antes de que él pronunciara aquellas palabras. Esa noche, después de que Antonio se marchara a dormir en el cuarto de invitados, me senté frente al espejo de mi tocador y me miré realmente por primera vez en décadas. Vi a una mujer de 55 años que había vivido la vida que otros esperaban de ella. Vi el miedo en mis ojos, pero también, emergiendo tímidamente desde algún lugar olvidado de mi ser, vi un destello de algo que hacía mucho no reconocía: curiosidad. Curiosidad por saber quién sería yo sin Antonio, sin el título de esposa que había definido mi existencia durante más de la mitad de mi vida. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Por un momento fugaz, mi cuerpo mantuvo la rutina de 30 años. Giré para buscar el calor de Antonio, mi mano extendida hacia su lado de la cama. Encontré solo sábanas frías. La realidad me golpeó como una ola helada. Me quedé inmóvil, observando el techo mientras la habitación se iluminaba gradualmente. Una pregunta martilleaba en mi mente con cada latido. ¿Qué haría ahora? A mis 55 años, con una vida construida en torno a un matrimonio que resultó ser una ilusión, ¿quién era yo realmente? Me levanté como una sonámbula y me dirigí a la cocina. Mecánicamente, preparé café para 2.
Solo cuando vi las 2 tazas sobre la encimera comprendí mi error. Vertí una de las tazas en el fregadero, observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba antes de desaparecer. Qué fácil era deshacerse de algo que ya no servía. Si tan solo pudiera vaciar mis recuerdos y emociones con la misma facilidad. Me senté a la mesa de la cocina, esa mesa donde habíamos compartido miles de desayunos, y por primera vez en décadas, desayuné completamente sola. Antonio apareció vestido formalmente, con su maletín de cuero italiano y ese aroma a colonia cara que siempre lo acompañaba. Se movía con la incomodidad de un invitado que ha prolongado demasiado su estancia. «He reservado una habitación en un hotel del centro», anunció mientras se servía café. «Volveré el fin de semana para recoger algunas cosas más». Hablaba como si discutiera un caso legal, con esa voz profesional que usaba con sus clientes. Me pregunté si para él yo también me había convertido en un caso que cerrar, en un expediente que archivar tras 30 años de matrimonio. ¿Ella lo sabe?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. Antonio dejó la taza sobre la encimera lentamente, como si calibrara la respuesta adecuada. «Sí», respondió finalmente. «Claudia sabe que ayer hablé contigo». Claudia. Ahora el fantasma tenía nombre. Imaginé a una mujer joven, quizás de la edad de mi hija, esperando la llamada de Antonio, confirmando que finalmente era libre. «Es tu asistente, ¿verdad?», continué, recordando a la joven de cabello negro que había visto una vez en su oficina. Antonio asintió, evitando mirarme a los ojos. «Te daré todo lo que necesites», dijo Antonio, sacando unos papeles de su maletín. «Mi abogado ha preparado una propuesta justa para ambos». El divorcio ya estaba en marcha, los documentos listos antes incluso de que yo supiera que mi matrimonio había terminado. Una propuesta justa que dividía 30 años en cifras y porcentajes. Una propuesta justa que convertía nuestro hogar, nuestros recuerdos, en activos a repartir. Tomé los papeles sin leerlos y los dejé sobre la mesa. El tiempo para examinarlos vendría después. Ahora solo quería que se fuera. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que inundó la casa no se parecía a ningún silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio pacífico de la soledad elegida, ni el silencio cómodo de la intimidad compartida. Era el silencio devastador del abandono. Caminé por las habitaciones como una extraña, observando los objetos familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. Fotografías de vacaciones familiares, libros que habíamos leído juntos, el sofá donde veíamos películas abrazados los domingos por la tarde. Todo parecía ahora parte de un elaborado decorado teatral. Abrí su armario y contemplé sus trajes perfectamente alineados, sus camisas organizadas por colores, sus corbatas enrolladas con precisión en el organizador que le había regalado en nuestro 20º aniversario. La mitad de nuestro vestidor seguía ocupada por las posesiones de un hombre que ya no me amaba. Pasé mis dedos por las telas caras, deteniéndome en una chaqueta azul marino que le había regalado en su último cumpleaños. Hundí mi rostro en ella, buscando su aroma familiar, preguntándome cuándo había comenzado a hacerme indiferente el olor de mi propio marido. El teléfono sonó a media mañana. Era Lucía, nuestra hija, llamando desde Santiago. Por su tono casual, supe que Antonio aún no le había contado nada. Hablamos de trivialidades, su nuevo proyecto de restauración, el clima templado de Chile en contraste con el otoño madrileño, sus planes para quizás visitarnos en Navidad. Cada palabra intercambiada se sentía como una pequeña traición. ¿Debería ser yo quien le dijera que su familia perfecta se había desmoronado? ¿Que su padre amaba a una mujer que probablemente tenía su edad? Decidí esperar. No quería robarle a Antonio la responsabilidad de sus propias acciones. Después de colgar, busqué mi agenda y revisé los compromisos de las próximas semanas. Cenas con amigos en común, la reunión mensual del club de lectura, un viaje de fin de semana a Valencia que habíamos planeado para celebrar el cumpleaños de Antonio.
eventos de una vida compartida que ya no existía. Tomé un bolígrafo y comencé a trazar líneas sobre cada compromiso, sintiendo una extraña satisfacción al cancelar obligaciones que ya no tenía por qué cumplir. Al llegar al final de la agenda, me detuve en una fecha marcada en rojo: mis clases de pintura de los jueves, el único espacio que era exclusivamente mío. Me dirigí a mi pequeño estudio, una habitación luminosa al fondo de la casa que Antonio rara vez visitaba. Allí guardaba mis lienzos, mis pinceles, las acuarelas y óleos que había acumulado a lo largo de los años. Pintar había sido mi refugio silencioso, mi forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Descubrí con sorpresa que este era el único lugar de la casa donde no sentía la presencia de Antonio. Aquí, entre manchas de pintura y el olor a trementina, existía una versión de mí que no necesitaba la validación de nadie más. Pasé el resto del día entre esas 4 paredes, pintando con una intensidad que no recordaba haber sentido antes. Abandoné el bodegón que había estado trabajando durante semanas y comencé algo nuevo. Trazos violentos, colores intensos, formas que no pretendían representar nada reconocible. Solo emoción pura trasladada al lienzo. Pinté hasta que el sol se puso, sin preocuparme por preparar la cena o atender el teléfono que sonó varias veces. Por primera vez en décadas no tenía que justificar mi tiempo ante nadie. La noche llegó con su manto de inseguridades. La casa crujía con sonidos amplificados por la soledad. Me preparé una cena sencilla que apenas probé y me serví una copa de vino que se convirtió en 2, luego en 3. El alcohol nubló momentáneamente el dolor, pero no pudo evitar que los recuerdos se filtraran: nuestra boda, el nacimiento de los niños, vacaciones en la playa, cumpleaños, aniversarios. Me pregunté cuántos de esos momentos habían sido genuinos y cuántos meras representaciones de una felicidad que quizás nunca existió realmente. Me acosté en el centro de la cama matrimonial, expandiéndome en el espacio que nunca antes había reclamado como propio. El techo blanco se convirtió en una pantalla donde proyecté los fragmentos de mi vida pasada y las sombras amenazantes de un futuro incierto. A mis 55 años, con 2 hijos adultos que hacían sus vidas lejos de mí, sin una carrera propia, con amigas que en realidad eran esposas de los amigos de Antonio, ¿qué me quedaba? ¿Quién era yo más allá de la mujer de Antonio Herrera? Dormía a intervalos, despertándome desorientada cada vez que mi cuerpo buscaba instintivamente el de Antonio. Con el amanecer llegó mi primera realización. Necesitaba hablar con alguien que no fuera parte de nuestro círculo común. Alguien que me viera como Valentina, no como la mitad de Antonio y Valentina. Recordé a Isabel, mi profesora de pintura, una mujer divorciada que había reconstruido su vida después de un matrimonio fallido. Quizás ella entendería este extraño territorio que ahora habitaba. A media mañana, mientras ordenaba la cocina, sonó el timbre. Era Pilar, mi vecina y amiga desde que nos mudamos al barrio 20 años atrás. Traía un bizcocho casero y una expresión que oscilaba entre la preocupación y la curiosidad mal disimulada. Antonio me llamó, explicó mientras entraba sin esperar invitación. Me pidió que pasara a ver cómo estabas. La idea de que mi marido delegara mi bienestar emocional, como quien encarga el cuidado de una planta durante su ausencia, encendió en mí una chispa de indignación que no había sentido hasta entonces. Pilar habló sin parar mientras preparaba té para ambas, llenando el silencio con comentarios sobre lo difíciles que son los hombres a cierta edad, sobre crisis de mediana edad y tentaciones pasajeras. «Dé el tiempo», aconsejó, palmeando mi mano con condescendencia. «Volverá cuando se dé cuenta de lo que está perdiendo». Sus palabras, aunque bien intencionadas, revelaban una asunción que me perturbó, que yo estaría esperando, que mi vida quedaría en suspenso hasta que Antonio decidiera si quería regresar o no. Como si yo no tuviera voz ni voto en el asunto. Después de que Pilar se marchara, revisé los documentos del divorcio que Antonio había dejado.
Leí cada línea con atención, sorprendiéndome de mi propia capacidad para analizar fríamente términos como bienes gananciales, pensión compensatoria y liquidación patrimonial. La propuesta era, en términos prácticos, generosa. La casa quedaría para mí, recibiría una pensión mensual considerable y obtendría la mitad de todos los ahorros e inversiones acumulados durante nuestro matrimonio. Antonio compraba su libertad con comodidad material. Lo que el documento no mencionaba era el precio emocional que yo ya estaba pagando. Esa tarde llamé a Martín, nuestro hijo. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y preguntas que no sabía cómo responder. ¿Estás segura que no es solo una crisis temporal, mamá?, insistió con la misma voz razonable que usaba en los tribunales. Papá siempre ha sido un poco distante, pero os quiere. Me sorprendió su incapacidad para ver la magnitud de la situación, su deseo de minimizar lo que estaba ocurriendo. Me preguntó si sería mejor que intentara arreglar las cosas. No mencionó a Claudia. Me pregunté si la conocía, si todos lo sabían excepto yo. Al anochecer recibí un mensaje de Antonio informándome que pasaría el fin de semana recogiendo algunas cosas más. Adjuntaba una lista de objetos personales que quería llevarse: libros, discos, su colección de relojes, herramientas del garaje, ropa de invierno. La meticulosidad de la lista me provocó una risa amarga. Incluso en el acto de desmantelar nuestra vida juntos, Antonio mantenía su característico orden y previsión. Respondí con un simple «de acuerdo», sintiendo que cada pequeña interacción con él reabría la herida fresca de su traición. El fin de semana llegó con una llovizna persistente que empañaba las ventanas y convertía el jardín en un paisaje melancólico. Antonio apareció puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado por un joven que presentó como su ayudante. Para llevar los muebles más pesados, explicó evitando mi mirada. Muebles que no estaban en su lista. Observé en silencio cómo desmantelaban su despacho, cómo empaquetaban su sillón de cuero, su escritorio antiguo, incluso la pequeña biblioteca que habíamos comprado juntos en un anticuario de Toledo. Objetos que contenían fragmentos de nuestra historia compartida, ahora tratados como meras posesiones a repartir. Mientras supervisaba la mudanza desde un rincón de la sala, sonó el timbre. Era Claudia. La reconocí inmediatamente, aunque solo la había visto una vez. Más joven de lo que recordaba, quizás 30 años, con ese tipo de belleza effortless que solo poseen las mujeres que aún no han sido marcadas por la vida. «Vengo a ayudar», anunció con una sonrisa incómoda. La observé entrar en mi casa con la familiaridad de quien ya conoce el espacio, dirigiéndose instintivamente hacia donde estaba Antonio. Los vi intercambiar miradas, esa comunicación silenciosa entre personas que comparten secretos. En ese momento comprendí que esta mujer había visitado mi hogar antes, probablemente cuando yo no estaba. Antonio sugirió que saliera mientras terminaban de empacar, para hacerlo menos doloroso, dijo, como si su preocupación fuera genuina. Accedí, no por consideración hacia sus sentimientos, sino porque necesitaba escapar de esa imagen. Mi marido y su amante en la casa que yo había convertido en un hogar durante 3 décadas. Cogí mi abrigo y salí sin rumbo fijo bajo la lluvia. Caminé durante horas por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían pertenecer a otra ciudad, a otra vida. Madrid seguía siendo Madrid, pero yo ya no era la misma Valentina que había recorrido estas aceras del brazo de Antonio. Mis pasos me llevaron inconscientemente al pequeño café donde Antonio me había pedido matrimonio 32 años atrás. El lugar había cambiado de dueños y de nombre varias veces, pero conservaba ese encanto añejo de los establecimientos que han visto pasar generaciones. Me senté en una mesa junto a la ventana, la misma donde Antonio había sacado un anillo mientras me prometía amor eterno. Pedí un café y observé a las parejas que compartían tarde de sábado, preguntándome cuántas de ellas llegarían a mi edad
manteniendo intactas sus promesas, y cuántas terminarían como nosotros, con una mudanza apresurada y una joven reemplazando 3 décadas de historia. Regresé a casa al anochecer, temiendo lo que encontraría. Pero lo que me recibió fue peor que cualquier escenario imaginado. El silencio sepulcral de un hogar semivacío. Antonio y Claudia se habían marchado, llevándose mucho más de lo que indicaba la lista inicial. Espacios vacíos marcaban las paredes donde antes colgaban sus cuadros favoritos. El mueble bar que habíamos comprado en nuestro viaje a Escocia había desaparecido, junto con la colección de whiskies que tanto orgullo le daba. Incluso se habían llevado Meloso, el perro labrador que Antonio había adoptado 3 años atrás, supuestamente como regalo para ambos, pero que ahora entendía había sido su primer ensayo de vida independiente. Sobre la mesa del comedor encontré un sobre. Contenía dinero en efectivo y una nota escrita a mano. Para los gastos inmediatos, el lunes mi abogado se pondrá en contacto para finalizar los papeles del divorcio. Ni una disculpa, ni una explicación adicional. Solo arreglos prácticos, como si 30 años de matrimonio pudieran liquidarse con un puñado de billetes y documentos legales. Rompí la nota en pequeños pedazos, sintiendo por primera vez algo que iba más allá del shock o la tristeza, una rabia pura, primaria, que me quemaba por dentro como ácido corroyendo todo a su paso. El domingo amaneció con un silencio diferente, un silencio que ya no pertenecía a Antonio, sino a mí. Recorrí la casa reorganizando lo que quedaba, reclamando espacios que durante décadas habían sido territorios compartidos o directamente suyos. Descubrí con sorpresa que no echaba de menos sus muebles, ni sus cuadros, ni siquiera a Meloso, que siempre había sido más suyo que mío. Lo que dolía era la facilidad con que se había llevado trozos de nuestro pasado, como si tuviera más derecho que yo sobre los recuerdos que habíamos construido juntos. Esa tarde recibí la llamada que más temía, Lucía, nuestra hija, llorando desde Santiago de Chile. Antonio finalmente le había contado sobre el divorcio. Pero mamá, ¿cómo ha podido pasar esto? La última vez que hablamos hace solo unas semanas todo parecía normal. Su perplejidad reflejaba la mía propia. ¿Cómo podía explicarle que la normalidad había sido una fachada? Que mientras yo cocinaba, limpiaba y mantenía viva la ilusión de una familia feliz, su padre construía en secreto una salida. A veces, hija, las personas que creemos conocer mejor resultan ser completos desconocidos, respondí, sorprendiéndome con la amargura en mi voz. El lunes por la mañana, puntual como el dolor que ya esperaba, llamó el abogado de Antonio. Habló con la frialdad profesional de quien maneja rupturas matrimoniales a diario, explicando términos, plazos, procedimientos. Me pidió que firmara los documentos preliminares y los enviaras a su despacho lo antes posible. El señor Herrera desea que este proceso sea lo más ágil posible, explicó con un tono que sugería que la rapidez era un favor que Antonio me hacía, no otra forma de borrarme de su vida. Acordé una cita para esa misma tarde. Quería mirar a los ojos al hombre que ayudaba a Antonio a desmantelar legalmente nuestra historia. El despacho del abogado estaba en un edificio elegante del barrio Salamanca. Santos y Asociados rezaba una placa discreta junto a la puerta. En la sala de espera coincidí con otra mujer de aproximadamente mi edad, que evitaba mirarme directamente mientras hojeaba nerviosamente una revista. Me pregunté si ella también estaba allí para firmar el fin de una vida compartida, si también se cuestionaba cómo había llegado a este punto. El abogado, un hombre de unos 60 años, con una calva reluciente y gafas de diseño, me recibió con una cordialidad ensayada que no ocultaba su impaciencia. Mientras revisábamos los documentos del divorcio, recordé aquella tarde de verano en que Antonio y yo visitamos a otro abogado para firmar nuestra hipoteca. Teníamos poco más de 20 años y estábamos tan enamorados que firmamos sin apenas leer, confiando ciegamente en nuestro futuro compartido. Ahora, 3 décadas después, escrutaba cada cláusula con la desconfianza adquirida a través del engaño.
¿La señora Herrera comprende todos los términos?, preguntó el abogado, utilizando un apellido que legalmente era mío, pero que ahora sonaba como una etiqueta prestada. La señora Méndez comprende perfectamente, respondí, recuperando mi apellido de soltera como primer acto de independencia. Al salir del despacho del abogado, me detuve en una cafetería cercana y pedí una copa de vino. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de hacer, firmar el principio del fin de mi matrimonio. Mi móvil vibró con un mensaje de Antonio. Santos me ha dicho que has firmado. Gracias por hacerlo fácil. Fácil. Como si abandonar 30 años de vida compartida pudiera ser catalogado como fácil. No respondí. En su lugar pedí otra copa y llamé a Isabel, mi profesora de pintura. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera conectado con Antonio, alguien que me viera más allá de mi rol de esposa abandonada. Isabel me citó en su estudio esa misma tarde. A sus 60 años, llevaba el pelo teñido de un rojo intenso y vestía con una libertad que siempre había admirado secretamente. Me recibió con un abrazo largo y me sentó frente a una tetera humeante. «Cuéntame», dijo simplemente. Y como un dique que finalmente cede ante la presión, todas las emociones contenidas durante esos días se desbordaron en un torrente incontrolable. Le conté todo: la confesión de Antonio en mi cumpleaños, Claudia, los documentos del divorcio ya preparados, la mudanza apresurada. Isabel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando una compasión libre de lástima. Cuando José me dejó después de 25 años, pensé que mi vida había terminado, confesó Isabel cuando terminé mi relato. Tenía 53 años y creía que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo, pero estaba equivocada. Me contó cómo había vendido la casa familiar, cómo había viajado sola por primera vez, cómo había convertido su pasión por la pintura en una carrera tardía pero satisfactoria. El día que José se fue el peor de mi vida, admitió, pero ahora lo veo como el día en que realmente comenzó mi vida. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en medio de mi desolación, una posibilidad que no había considerado. Que este final podría ser también un principio. Regresé a casa con una mezcla de emociones contradictorias. El estudio de Isabel me había mostrado una versión posible de mi futuro. Una mujer independiente, creativa, dueña de sus decisiones. Pero al abrir la puerta de mi casa, ahora parcialmente vacía, la realidad de mi presente me golpeó con fuerza renovada. Sobre la mesa del comedor encontré unas llaves que no reconocí junto a una nota de Antonio. Son de un apartamento que he alquilado para ti en La Latina. Pensé que te gustaría vivir cerca del centro. Es más pequeño, pero tiene buena luz para pintar. La condescendencia de su gesto, asumiendo que podía decidir dónde viviría yo, reavivó mi rabia. ¿Quién se creía que era para reorganizar mi vida mientras desmantelaba la suya? Esa noche, incapaz de dormir, revisé álbumes de fotos antiguos que Antonio no se había molestado en llevarse. Imágenes de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Nuestra boda, los niños pequeños, vacaciones en la playa, navidades en familia. En muchas de las fotografías, yo aparecía siempre un paso detrás de Antonio, siempre en función de otros, sirviendo comida, limpiando a un niño, arreglando la corbata de mi marido. Mi presencia era constante pero casi invisible, como el aire que todos respiraban sin notar. Me pregunté en qué momento exacto había comenzado a desaparecer, a disolverme en el papel de esposa y madre, hasta perder mis propios contornos. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Martín, nuestro hijo, anunciaba que venía a Madrid. «Necesito entender qué está pasando», dijo, con esa voz seria que usaba en sus casos legales más complicados. Un pánico repentino me invadió ante la idea de tener que explicarle la situación, de ver en sus ojos el juicio o, peor aún, la lástima. «No es necesario que vengas», intenté disuadirlo. «Todo está bajo control». Pero Martín, heredero de la obstinación de su padre, ya había reservado el vuelo. Llegaría el viernes.
3 días para prepararme para enfrentar a mi hijo como una mujer recién separada, como una versión de mí misma que ni yo conocía todavía. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo, entre consultas con el abogado que había contratado para representarme, visitas obligadas al apartamento que Antonio había alquilado para mí, un lugar bonito pero impersonal, decorado con el mismo cuidado distante con que se amuebla una habitación de hotel, y largas horas en mi estudio pintando con una intensidad feroz. La pintura se había convertido en mi refugio, el único espacio donde podía expresar sin palabras el caos emocional que me habitaba. Lienzos llenos de rojos violentos, negros profundos, azules tormentosos. Colores que nunca antes había utilizado en mis composiciones tradicionalmente armoniosas. Martín llegó con una mezcla de preocupación y determinación práctica. Verle aparecer en la puerta, tan parecido a su padre, pero con una gentileza en la mirada que Antonio nunca había poseído realmente, desató en mí un llanto que creía haber agotado. Me abrazó torpemente, como hacen los hombres que no están acostumbrados a consolar el dolor ajeno. «Vamos a solucionar esto, mamá», prometió, como si el fin de mi matrimonio fuera un problema legal con solución. Pasamos la tarde revisando documentos, haciendo llamadas, organizando lo que él llamaba la estrategia. En ningún momento preguntó cómo me sentía realmente. Quizás, como su padre, temía las respuestas que no podía solucionar con acciones concretas. El fin de semana con Martín fue agotador. Mi hijo, tan parecido a su padre en su forma metódica de abordar los problemas, había convertido mi divorcio en un caso más de su bufete. «Puedes sacarle mucho más de lo que te está ofreciendo», insistía mientras revisaba los documentos por enésima vez. No comprendía que mi dolor no tenía que ver con propiedades o dinero. Lo que Antonio me había robado no podía compensarse con una mejor liquidación. Me había quitado mi identidad, mi confianza, mi idea de quién era yo y cuál era mi lugar en el mundo. 30 años viviendo para un hombre que había planeado su escape mientras me besaba cada mañana. El domingo por la tarde, mientras Martín hacía la maleta para regresar a Barcelona, sonó el timbre. Era Lucía, nuestra hija, que había tomado un vuelo desde Santiago sin avisar. Verla en el umbral, con los ojos enrojecidos de quien ha llorado durante horas, desató algo dentro de mí. Nos abrazamos largo rato, meciéndonos como cuando era pequeña, y la consolaba tras una pesadilla. «No podía quedarme lejos mientras todo se derrumbaba», explicó entre sollozos. Su presencia, tan inesperada como necesaria, trajo consigo una extraña calma. A diferencia de Martín, Lucía no venía a solucionar nada, solo a estar presente en mi dolor. Esa noche, por primera vez desde que Antonio se marchó, la casa volvió a sentirse como un hogar. Cenamos los 3 en la cocina, como en los viejos tiempos, pero con una intimidad nueva, sin la presencia dominante de Antonio. Entre copas de vino, Lucía nos contó sobre su trabajo restaurando arte en Chile, sobre la libertad de vivir en un país donde nadie la conocía, sobre cómo había reconstruido su vida tras su divorcio prematuro. Me miraban como si tuviera una enfermedad contagiosa, confesó riendo. Una divorciada de 28 años. Todo el mundo asumía que algo estaba mal conmigo. Reconocí en sus palabras mis propios miedos no expresados. La mañana siguiente, tras despedir a Martín en el aeropuerto, Lucía me propuso algo inesperado. «Vamos a redecorar la casa. Hagamos que sea tuya de verdad». Su entusiasmo era contagioso. Pasamos el día moviendo muebles, descolgando cuadros que nunca me habían gustado realmente, reorganizando espacios que durante décadas habían permanecido inalterables. Descubrí, con una mezcla de sorpresa y vergüenza, cuántas decisiones sobre mi propio hogar había delegado en Antonio a lo largo de los años, desde el color de las paredes hasta la disposición de los sofás en el salón. Cada cambio, por pequeño que fuera, se sentía como un acto de reclamación. Una semana después, Lucía regresó a Chile con la promesa de volver pronto. Su visita había sido como un soplo de aire fresco,
recordándome que todavía existían vínculos que ni Antonio ni el divorcio podían romper. El día de su partida, mientras ordenaba el cuarto de invitados donde había dormido, encontré sobre la almohada un pequeño cuaderno y una nota. Para que escribas tu nueva historia, mamá. Una página cada día. Era un diario, encuadernado en cuero azul, con cientos de páginas en blanco esperando ser llenadas. Un gesto simple pero profundamente simbólico. Mi hija me invitaba a reconectar con mi voz interior, esa que había silenciado durante décadas. Esa noche, sentada en mi cama recién reubicada para tener mejor vista del jardín, abrí el diario y comencé a escribir. Palabras tentativas al principio, frases cortas que apenas arañaban la superficie. Pero pronto, como un río que encuentra su cauce tras una sequía, las palabras fluyeron con fuerza inusitada. Escribí sobre el dolor, sobre la rabia, sobre el miedo, sobre la sensación de haber sido usada y descartada, sobre cómo Antonio, ese hombre al que había entregado mi juventud, había planeado fríamente su salida mientras yo seguía planchando sus camisas y preparando sus comidas favoritas. Escribí hasta que mi mano dolió y mis ojos ardían de lágrimas. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había experimentado desde la partida de Antonio. Durante el desayuno, revisé la propuesta del apartamento que él había alquilado para mí. Era un lugar bonito, bien situado, con excelente luz natural para pintar. Pero constituía otra decisión que Antonio había tomado por mí, otro intento de controlar mi destino incluso en su ausencia. Llamé al número del casero y cancelé el contrato. Luego llamé a Isabel, mi profesora de pintura. Necesito un estudio, le expliqué, un espacio completamente mío, fuera de esta casa, para trabajar en serio. Era el primer paso de un plan que apenas comenzaba a tomar forma. Durante las semanas siguientes, establecí una nueva rutina. Cada mañana visitaba distintos barrios de Madrid, explorando rincones de mi propia ciudad que apenas conocía tras décadas viviendo en la misma zona residencial. Buscaba no solo un estudio para pintar, sino algo más difícil de definir, un futuro que pudiera imaginar como propio. Las tardes las dedicaba a ordenar la casa, seleccionando lo que realmente quería conservar y deshaciéndome de lo que ya no reflejaba quién era o quién quería ser. Cada objeto descartado era un pequeño acto de liberación, cada decisión un paso hacia la autonomía. Un jueves por la tarde, mientras tomaba café en una pequeña plaza del barrio de Lavapiés, vi un cartel en la ventana de un edificio antiguo. Se alquila local, ideal para estudio-taller. El espacio era modesto pero encantador, con techos altos, una claraboya que inundaba de luz natural el interior y un pequeño patio trasero con una higuera. El alquiler era razonable, mucho menos de lo que me costaría el apartamento que Antonio había elegido para mí. Firmé el contrato ese mismo día, sintiendo una emoción que no recordaba haber experimentado en años. Estaba creando algo nuevo, algo completamente mío. El día que recibí las llaves de mi estudio, Antonio me llamó para informarme que pasaría por casa a recoger unos documentos que había olvidado en su despacho. Estaré en una reunión, pero te agradecería que me dejaras entrar. Pidió con esa cordialidad distante que ahora usaba conmigo. Accedí, más por inercia que por verdadero deseo de complacerlo. Llegó puntual, como siempre, vestido con uno de sus trajes caros y ese aire de confianza que siempre había admirado y ahora me resultaba irritante. Noté que me observaba con curiosidad mientras recorría la casa, registrando los cambios que Lucía y yo habíamos hecho. «Veo que has estado ocupada», comentó con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la condescendencia. «La casa se ve diferente». Su comentario, aparentemente inocuo, encendió algo dentro de mí. «Es mi casa ahora», respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Y yo también soy diferente». Me miró como si me viera por primera vez, con una mezcla de desconcierto y algo que casi parecía respeto. Fue entonces cuando me di cuenta.
Antonio había esperado encontrarme destrozada, dependiente de su aprobación incluso en su ausencia. Mi incipiente independencia alteraba el guión que él había escrito para nuestro divorcio. Antes de marcharse, Antonio mencionó casualmente que había estado revisando nuestras finanzas compartidas. Hay algunos ajustes que deberíamos hacer, sugirió con ese tono razonable que usaba en negociaciones difíciles. El mantenimiento de esta casa es muy costoso para una persona sola. Quizás deberías considerar seriamente mudarte al apartamento que encontré para ti. Su preocupación por mi bienestar financiero sonaba genuina, pero detecté algo más. Le inquietaba que yo pudiera mantener la casa por mi cuenta, que no necesitara el rescate que él había planeado. Gracias por tu preocupación, respondí con una sonrisa educada. Pero he estado revisando nuestras cuentas y creo que estaré perfectamente bien. La expresión de Antonio al escuchar mis palabras confirmó mis sospechas. Durante 30 años de matrimonio, las finanzas habían sido su territorio, con mi participación limitada a una asignación mensual para gastos domésticos. Pero en las semanas tras su partida, había estudiado meticulosamente cada documento financiero, cada inversión, cada propiedad. Lo que descubrí me dio no solo conocimiento, sino poder. Nuestro patrimonio conjunto era considerable, y mi parte, incluso con la división más conservadora, me garantizaba independencia económica por el resto de mi vida. Antonio había subestimado mi capacidad para entender el valor de lo que habíamos construido juntos. Esa noche, después de que Antonio se marchara, tomé una decisión que había estado gestándose silenciosamente durante semanas. Llamé a mi abogada, una mujer eficiente que Lucía me había recomendado, y le pedí que preparara una contrapropuesta para el acuerdo de divorcio. No quiero pelear, aclaré, pero tampoco voy a aceptar menos de lo que me corresponde. Durante 3 décadas había contribuido a nuestro patrimonio común, no solo cuidando de la casa y los niños, sino también apoyando la carrera de Antonio, organizando cenas para sus clientes, siendo la anfitriona perfecta que su posición social requería. Mi trabajo, aunque invisible en términos monetarios, había sido fundamental para su éxito. Una semana después, mientras ordenaba mi nuevo estudio, recibí la llamada de Antonio. Su voz transmitía una mezcla de incredulidad y fastidio al mencionar la contrapropuesta que mi abogada había enviado. ¿Qué pretendes con esto, Valentina?, preguntó con ese tono que usaba cuando algo escapaba a su control. Estaba siendo generoso contigo. Su comentario cristalizó algo dentro de mí. Durante toda nuestra vida juntos, Antonio había confundido justicia con generosidad. La diferencia entre recibir lo que me correspondía y aceptar lo que él decidía darme. No pretendo nada que no sea equitativo, respondí con calma. Solo quiero lo que es justo. La negociación que siguió fue tensa, pero sorprendentemente breve. Antonio, siempre pragmático, comprendió pronto que enfrentarse a mí en los tribunales sería costoso, prolongado y potencialmente perjudicial para su imagen pública y profesional. En cuestión de días, llegamos a un acuerdo que reconocía mi contribución a nuestro patrimonio común y me garantizaba no solo la casa familiar, sino también una parte sustancial de las inversiones y propiedades que habíamos acumulado juntos. Firmé los documentos sin sentir triunfo, solo la serena certeza de haber reclamado lo que me pertenecía. El día que finalizamos oficialmente el divorcio, Antonio me invitó a comer para cerrar este capítulo de forma civilizada. Acepté más por curiosidad que por verdadero deseo de compartir una última comida con él. Nos encontramos en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares donde la discreción forma parte del servicio. Antonio llegó puntual y solo, vestido con uno de sus trajes caros y esa sonrisa encantadora que durante décadas había sido su mayor activo social. Nos sentamos, pedimos vino e intentamos mantener una conversación cortés entre dos personas que habían compartido 30 años, pero ahora eran casi desconocidos. «Te ves bien», comentó Antonio mientras esperábamos el primer plato. Diferente, pero bien. Su observación, aunque formulada como un cumplido,
revelaba su sorpresa ante mi transformación. En las semanas desde nuestra separación, había cambiado mi corte de pelo por uno más corto y atrevido, había renovado mi guardarropa abandonando los tonos neutros que él prefería, había incluso comenzado a usar joyas más llamativas que las perlas discretas que Antonio consideraba apropiadas. Pequeños cambios exteriores que reflejaban una metamorfosis más profunda. Me siento bien, respondí con sinceridad, más yo misma de lo que me he sentido en años. Hacia el final de la comida, cuando el camarero sirvió café, Antonio me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Un regalo de despedida, explicó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Dentro encontré un broche de plata con forma de paleta de pintor, salpicado de pequeñas piedras de colores. Para que recuerdes seguir pintando, añadió, como si mi pasión por el arte hubiera sido idea suya, como si necesitara su permiso o aprobación para continuar. El gesto, probablemente bien intencionado, ilustraba perfectamente por qué nuestro matrimonio había fracasado. Antonio nunca había entendido que yo era una persona completa, con deseos y talentos propios, no una extensión de su identidad que necesitaba ser dirigida. 6 meses después de la firma del divorcio, mi estudio en Lavapiés se había convertido en mi segundo hogar. Lo que comenzó como un espacio para pintar evolucionó en algo más significativo. Un santuario donde redescubrí no solo mi pasión por el arte, sino partes de mí misma que había silenciado durante décadas. Bajo la guía de Isabel, que ahora era tanto mentora como amiga, mi técnica pictórica mejoró notablemente. Abandoné los bodegones convencionales y los paisajes amables que Antonio consideraba decorativos y me sumergí en un estilo más expresivo, más visceral. Colores intensos, trazos audaces, temas que exploraban la transformación, el renacimiento, la identidad fragmentada y reconstruida. Mi arte se había convertido en mi voz. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en un lienzo particularmente desafiante, recibí una visita inesperada en el estudio. Claudia, la joven por quien Antonio me había abandonado. Verla en la puerta, con esa belleza fresca que alguna vez había envidiado y ahora veía simplemente como otro rostro más en el mundo, me produjo una extraña calma. «Necesito hablar contigo», dijo con una voz más insegura de lo que recordaba. Me sorprendí a mí misma invitándola a pasar, ofreciéndole té, comportándome con la civilidad de quien ya no tiene nada que temer ni que perder. La recibí no como la mujer herida que había sido, sino como la artista en que me estaba convirtiendo. Claudia se sentó al borde de una silla, con la incomodidad evidente en cada gesto. «Antonio y yo nos casamos el mes pasado», anunció finalmente, como quien confiesa un crimen. La noticia, que meses atrás me habría devastado, ahora me resultaba tan lejana como un acontecimiento en un país extranjero. «Felicidades», respondí con sinceridad, que me sorprendió a mí misma. Noté que sus ojos recorrían mi estudio, deteniéndose en los lienzos a medio terminar, en los botes de pintura, en los bocetos esparcidos por todas las superficies. «No sabía que pintabas así», comentó con genuina admiración. «Antonio siempre hablaba de tu pintura como un hobby». «¿Por qué has venido realmente, Claudia?», pregunté después de un silencio prolongado. Ella bajó la mirada hacia su taza de té, buscando palabras. «Antonio ha cambiado desde la boda», confesó finalmente. «Está distante, trabaja hasta tarde, apenas hablamos». Una risa involuntaria escapó de mis labios. No era crueldad, sino la irrefutable ironía de la situación. La historia se repetía ante mis ojos, con una nueva protagonista. «No vine a pedirte consejos», aclaró rápidamente sonrojándose. «Solo quería conocerte, entender, quizás disculparme». Le expliqué que no guardaba rencor, que paradójicamente su aparición en mi vida había sido el catalizador de mi liberación. Nos despedimos con la extraña complicidad de mujeres unidas por la experiencia compartida de amar al mismo hombre complejo.
La visita de Claudia, aunque breve, dejó una marca inesperada en mí. Esa noche, contemplando mi reflejo en el espejo mientras me preparaba para dormir, comprendí que el perdón no era un regalo que le había otorgado a ella, sino a mí misma. El resentimiento que había albergado, no solo hacia Claudia o Antonio, sino hacia mí misma por años de complacencia, se había disuelto gradualmente mientras construía mi nueva vida. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo, con canas que ya no me molestaba ocultar y arrugas que evidenciaban tanto risas como lágrimas, no era la misma que había soplado las silbelas de sus 55 cumpleaños mientras su marido preparaba su abandono. Isabel había sido crucial en esta transformación. Bajo su tutoría, mi técnica había mejorado hasta el punto de que me sugirió participar en una exposición colectiva que organizaba con otros artistas maduros que habían encontrado su voz creativa tardíamente. Arte de segunda floración, la llamaba ella con humor. La idea de exponer mi trabajo públicamente me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Durante décadas, mi creatividad había sido un asunto privado, casi secreto, contenido en los límites seguros de un hobby inofensivo. Ahora Isabel me invitaba a mostrar al mundo esas partes de mí que estaba apenas redescubriendo. Acepté con un nerviosismo que no había experimentado desde mi juventud. Preparar la exposición absorbió mis días y mis noches durante semanas. Seleccioné 5 lienzos que narraban visualmente mi viaje, desde el abandono hasta el autodescubrimiento, una secuencia que comenzaba con tonos oscuros y acababa en una explosión de rojos y dorados. Isabel me ayudó con los aspectos prácticos, el enmarcado, la iluminación, el montaje. Martín, para mi sorpresa, se ofreció a diseñar las invitaciones y el pequeño catálogo. Mi hijo, siempre tan parecido a su padre en su aproximación pragmática a la vida, reveló una veta artística que nunca había tenido oportunidad de expresar. «Quizás lo heredé de ti, mamá», comentó mientras trabajábamos juntos, un reconocimiento que me conmovió más de lo que pude expresar. La noche de la inauguración, el pequeño espacio expositivo se llenó de una mezcla ecléctica de personas, amigos de Isabel y otros artistas, algunos vecinos de Lavapiés que había conocido en estos meses, Lucía, que había volado especialmente desde Chile, Martín, con su esposa francesa, e incluso algunas de mis antiguas amigas del club de lectura que se habían mantenido en contacto después del divorcio. Para mi asombro, varios desconocidos se detuvieron frente a mis cuadros, observándolos con genuino interés, algunos incluso tomando notas. Un hombre mayor, con aspecto de académico, me preguntó sobre mi técnica y mis influencias, tratándome no como una aficionada que pintaba para distraerse, sino como una artista con voz propia. Hacia el final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Isabel me llamó a un rincón donde conversaba con un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con ojos vivaces y una sonrisa amable. «Valentina, te presento a Diego Vega, dueño de la Galería Vega en Luz. Le han interesado mucho tus obras». Diego estrechó mi mano con calidez y comenzó a hablarme de una exposición que estaba organizando para el otoño, centrada en artistas que habían encontrado su vocación en la madurez. «Tu trabajo tiene algo especial», explicó con entusiasmo. «Hay dolor en él, sí, pero también una fuerza vital, una autenticidad que resulta conmovedora. Me gustaría incluir algunas de tus piezas, si estás interesada». Para mi asombro, 2 de mis cuadros se vendieron esa noche. El primero, titulado Ruptura, lo adquirió una pareja joven que mencionó sentirse hipnotizados por la energía emocional que emanaba de la tela. El segundo, Despertar, fue comprado por Diego para su colección personal. «Este me habla directamente», comentó mientras firmábamos el recibo. Cuando Lucía me abrazó al enterarse de las ventas, susurró en mi oído: «¿Ves, mamá? No era solo un hobby». El dinero, aunque bienvenido, era secundario frente a la validación que suponía que desconocidos conectaran con mi expresión más íntima, que vieran valor en lo que yo había creado desde mi vulnerabilidad. Un mes después de la exposición,
Recibí una llamada de Martín. Antonio había sufrido un infarto leve mientras jugaba al tenis. Estaba fuera de peligro, pero debía someterse a una operación para colocarle un stent. Sorprendentemente, Martín me llamaba a petición de Antonio. «Ha preguntado por ti», explicó mi hijo, claramente incómodo con la situación. «Dice que le gustaría verte». La noticia me impactó por lo inesperado, despertando emociones contradictorias. Por un lado, sentía la antigua responsabilidad de acudir junto a quien había sido mi esposo durante 30 años. Por otro, temía que esta visita pudiera interpretarse como una disposición a regresar al pasado. Tras meditarlo durante 2 días, decidí visitar a Antonio en el hospital. No lo hacía por un sentido de obligación o por esperanzas románticas de reconciliación, sino desde un lugar de compasión humana básica. El hombre que encontré en aquella habitación de hospital, conectado a monitores y con un aspecto sorprendentemente frágil, parecía mucho mayor que el Antonio que recordaba. Me recibió con una mezcla de sorpresa y gratitud, como si no hubiera creído realmente que acudiría. Hablamos con cortesía sobre su salud, sobre los niños, sobre temas superficiales que evitaban cuidadosamente cualquier mención a nuestro pasado compartido o a su nueva vida con Claudia, notablemente ausente de su habitación. Cuando estaba a punto de marcharme, Antonio me tomó la mano, un gesto que meses atrás me habría alterado, pero que ahora sentía tan distante como un saludo formal. «Te ves diferente», comentó con una honestidad inusual en él. «Más viva». Fue quizás el cumplido más sincero que me había hecho en décadas, precisamente porque no pretendía ser un halago, sino una simple constatación. «Lo estoy», confirmé sin orgullo ni rencor, «más viva de lo que he estado en mucho tiempo». Nos miramos por un instante, reconociéndonos finalmente no como la pareja que fuimos, sino como 2 personas que habían compartido un largo tramo de camino y ahora seguían rutas separadas. Me despedí deseándole una pronta recuperación, sabiendo que era probablemente la última vez que tendríamos una conversación significativa. Al salir del hospital, caminé sin rumbo fijo por las calles de Madrid, dejando que la ciudad me envolviera con su bullicio vital. Recordé cómo, tras la partida de Antonio, había temido profundamente la soledad, imaginando mis días como un desierto de horas vacías. La realidad había resultado sorprendentemente distinta. Mi vida ahora estaba llena, no de las obligaciones matrimoniales o familiares que antes la estructuraban, sino de elecciones conscientes, de descubrimientos pequeños pero significativos, de relaciones nuevas basadas en afinidades reales y no en conveniencias sociales o en la inercia de lo establecido. La soledad que tanto había temido se había transformado en una solitud buscada y valorada, un espacio necesario para mi creatividad y mi autoconocimiento. Esa tarde, al regresar a casa, encontré una invitación en mi buzón. La Escuela Municipal de Artes ofrecía un puesto como profesora auxiliar en clases de pintura para adultos mayores. Isabel había dado mi nombre como recomendación. La posibilidad de transmitir a otros lo que había aprendido, de acompañar a personas que, como yo, buscaban reconectar con su expresión creativa en etapas avanzadas de la vida, me entusiasmó inmediatamente. No se trataba de un trabajo a tiempo completo, ni de una carrera profesional como la que había soñado en mi juventud, sino de algo quizás más valioso: la oportunidad de convertir mi experiencia personal, incluso el dolor y la pérdida, en algo que pudiera iluminar el camino de otros. En los meses siguientes, mi vida adquirió un ritmo propio, muy distinto al que había conocido durante mi matrimonio. Las mañanas las dedicaba a mis propias creaciones en el estudio, experimentando con técnicas nuevas, arriesgándome con temas cada vez más personales. Las tardes enseñaba en la Escuela de Artes, descubriendo una vocación pedagógica que ignoraba poseer. Las noches eran para mí. A veces salía con Isabel y su círculo de amigos artistas a conciertos o exposiciones. Otras cenaba con Martín cuando visitaba Madrid. Ocasionalmente,
aceptaba invitaciones de hombres de mi edad que, como yo, navegaban las aguas desconocidas de la vida después de un matrimonio largo. No buscaba una nueva pareja, aunque tampoco rechazaba la posibilidad si surgía naturalmente desde un lugar de elección libre y no de necesidad o miedo. Un año exacto después del día que Antonio me confesó que ya no me amaba, recibí una llamada de una galería de Barcelona, interesada en incluir mi trabajo en una exposición colectiva. La coincidencia de fechas no me pasó desapercibida. El aniversario de lo que había vivido como una tragedia insuperable se convertía ahora en el inicio de una nueva oportunidad. Esa noche, sentada en mi jardín bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre cómo los eventos que nos parecen catastróficos a menudo contienen dentro de sí las semillas de transformaciones necesarias. El abandono de Antonio, que en su momento había experimentado como el fin de mi mundo, resultó ser el catalizador que me obligó a reclamar mi propia vida, a redescubrir a la mujer que había quedado silenciada bajo décadas de matrimonio. No es que estuviera agradecida por el dolor, por la traición, por los meses de inseguridad y miedo, pero reconocía que sin ese quiebre radical de mi realidad conocida, probablemente habría continuado existiendo en una zona crepuscular, ni completamente viva ni completamente dormida. Una existencia confortable pero ajena, definida siempre en relación a otros, esposa de, madre de, anfitriona de. La crisis me había obligado a enfrentar la pregunta esencial que había estado evitando durante décadas. ¿Quién era yo? ¿Qué deseaba realmente? ¿Qué talentos propios había sacrificado en el altar de la conveniencia matrimonial y la estabilidad familiar? Al día siguiente, tomé el tren a Barcelona para visitar a Martín y conocer la galería interesada en mi obra. Mi hijo me recibió en la estación y mientras caminábamos hacia su apartamento, me sorprendió con una confesión. Estamos pensando en mudarnos a Madrid, Elise y yo. Ella ha recibido una oferta en la embajada francesa y yo, bueno, echo de menos España. La noticia me llenó de una alegría que no intenté disimular. Además, añadió con una sonrisa tímida, vamos a necesitar a los abuelos cerca. Me detuve en seco, procesando sus palabras. ¿Estáis? Martín asintió, sonrojándose como cuando era niño. 3 meses, será para octubre. Mi primer nieto o nieta, una nueva vida, una nueva generación, un futuro que se extendía más allá de mí, pero en el que tendría el privilegio de participar. Esa noche, en la habitación de invitados del apartamento de Martín, abrí el diario que Lucía me había regalado casi un año atrás. Había escrito en él casi cada día, documentando mi tránsito desde el dolor hacia la incertidumbre, desde la incertidumbre hacia el descubrimiento, desde el descubrimiento hacia una nueva forma de plenitud. Releí algunas entradas antiguas, sorprendiéndome de la rabia y el miedo que transpiraban aquellas páginas iniciales. La mujer que había escrito esas líneas me resultaba ahora tan lejana como una conocida de juventud con quien se ha perdido el contacto. Giré hacia las páginas finales, aún en blanco, y escribí solo una frase. A los 56 años, descubrí que mi vida no estaba terminando, sino apenas comenzando. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.